¿Alguna vez en el trabajo, en la escuela, en su casa o aún en la iglesia le han encargado hacer algo, alguna tarea que dice, yo creo que no puedo, no creo que soy capaz de hacerlo, ¿verdad? Creo que todos hemos tenido esa experiencia, ¿verdad? Y vamos a ver que también con Moisés, cuando Dios lo llamó para ir y hablar a Faraón, para liberar al pueblo de Israel, y dice, puso varios pretextos, me dice, ¿quién soy yo para hacer esto? Para él era una misión imposible. ¿Pero qué pasó? Lo hizo, pero por el poder de Dios obrando, ayudándole, guiándole, usándole. Ahora, vamos a ver que Cristo también, ya que ya había resucitado, va a aparecer a sus discípulos y va a darle también una misión imposible. Una tarea que dicen, no, ¿cómo vamos a hacerlo? Imposible. Por favor, Jesús, no. Ahora, vamos a leer en Juan capítulo 20, versículos 19 a 22. Cuando Jesús apareció a sus discípulos, bueno, 11, porque se acuerda que ya Judas ya no estaba con ellos, ¿verdad? Se había ahorcado, se había matado. Pero vamos a ver, cuando ellos estaban, los demás discípulos estaban ahí, menos Tomás. Tomás no vino, estuvo la primera vez, ¿verdad? Hasta después. Pero ahí estaban los 10 discípulos y algunos otros discípulos también que no eran de los 12 apóstoles. Dice en Juan 20, versículos 19 a 22. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos. Ellos no tenían la puerta abierta, no, a lo mejor ya encerrado, ¿verdad? Con candado, no sé qué, ¿verdad? Porque tenían temor de qué? Que las autoridades vendrían con ellos, ¿verdad? Para arrestarlos a ellos, hacer lo mismo que habían hecho Jesús. Ahí están asustados dentro de ese. Pero dice que entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué Jesús pasó por la puerta cerrada? Bueno, porque estaba cerrada, ¿verdad? Y no querían abrirla. Y allá tiene su cuerpo, está glorificado. Entonces, tener la capacidad de hacer cosas que en su cuerpo antes de ser glorificado no pudo hacer, antes no pudo hacerlo, antes de su crucifixión, de su resurrección. Pero ahora sí tiene ciertas habilidades que antes no tenía. Se parece ante ellos, ¿verdad? ¿Y por qué le dijo paz a ustedes? Paz con ustedes. ¿Por qué? Porque tenían temor. Tienen temor no solamente a las autoridades, pero ahí está Jesús, pero está muerto, ¿no? No, ha resucitado. Por eso dijo, para calmar su temor. Y luego Jesús, ¿por qué enseñó sus manos y su costado? Para que vieran que era el mismo cuerpo, no era otro cuerpo, era el mismo cuerpo, pero ya glorificado. Como nosotros también, este mismo cuerpo que yo tengo, al feo que es ahora, ¿verdad? Va a ser glorificado, resucitado. ¿Sí? Entonces, yo soy, ¿sí? No, no, no es otro. Yo soy, yo soy Jesús. Ahora, en el versículo 21, Jesús les dio la tarea. Luego, ¿qué dijo? La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Oh, el Padre había enviado a Jesús a este mundo con una misión importantísima, ¿verdad? Y ahora Jesús dice, igual forma, mi Padre
me envió a mí y ahora igualmente yo los envío a ustedes. Él les dio esta tarea tan grande, ¿verdad? Y luego explica qué van a hacer también, nuestra tarea, para cumplir esta tarea. Ahora, nosotros también, acuérdense, nosotros también somos discípulos de Cristo. Desde el momento que pusimos nuestra fe en el Señor Jesús, dijimos, sí, Señor Jesús, sálvame. Confío nada más en ti por mi salvación. Mi religión, mis obras, mi bautismo, nada de eso, aunque sean cosas buenas, no me pueden salvar, solamente tú. Y por eso entrego mi vida a ti, confío en ti de corazón. Luego pasamos de la muerte a la vida. Recibimos la vida eterna y no seremos juzgados, porque Jesús ya fue juzgado por nosotros en nuestro lugar para pagar la paga de nuestro pecado. Ahora, él dice, les voy a enviar, sí. Pero ¿sabe qué? Dice, bueno, ¿cómo nosotros? Pedro puede decir, mire, ¿no te acuerdas, Señor, el viernes cuando te negué en la madrugada? 3 veces te negué. Y nosotros nos huimos. Somos débiles. ¿Cómo vamos? No somos como tú, está bien, tu padre te mandó, pero no, mandó a nosotros, no tenemos la capacidad de serlo. Ah, pero Jesús sabe. Él sabe eso, pero les va a dar recursos que ellos ocupan. Por eso dice en el versículo 22, dice, acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Ahora, él había prometido que no los iba a dejar huérfanos, porque ya les había dicho, la noche que fue traicionada por Judas, les había enseñado que iba a enviar, iba a hablar con el Padre. Algún día iba a regresar por ellos, pero mientras iba a enviar al Espíritu Santo, el otro consolador, que iba a estar con ellos, que iba a enseñar las cosas que necesitan saber, iba a darles el poder, dice Hechos 1:8, para ser testigos de Él en todo el mundo. Entonces no nos va a dejar sin fuerzas. Sí lo van a poder hacer y lo hicieron, ¿verdad? Aunque en el momento a lo mejor pensaron, bueno, eso es posible, ¿verdad? Ahora, ah, en el versículo 23, él habla de que va a ser su ministerio principal. Dice, a quienes les perdonan sus pecados, les serán perdonados. A quienes no los perdonan, no les serán perdonados. Pero ¿cómo es esto? Entonces, los discípulos de Cristo, los apóstoles, comunían, el nombre de Jesús te perdona, el nombre de Dios te perdona. Vamos a ver. Algunos enseñan que en este pasaje que Jesús está enseñando que los apóstoles tenían la autoridad y sus sucesores, o sea, en la Iglesia Católica dicen que ahora ellos tienen el poder, el sacerdote ordenado tiene el poder cuando uno va a hacer confesión, que tiene el poder de absolver o perdonar los pecados en lugar de Dios. Esa interpretación contradice lo demás que la Biblia dice. Jesús no entendió esto con esto. Y así los discípulos también, como vamos a ver, entendieron lo que estaba haciendo. Ahora, ¿cómo cumplió este encargo de perdonar los pecados? Pablo en Hechos 13, 38, 39. Vamos a ver. Dice, por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes. Mira, se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Eso fue el mensaje que llevaron. Dice, ustedes no pudieron ser justificados de sus pecados por la ley de Moisés, por todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Jesús les puede perdonar. Ellos iban a publicar el mensaje y los que creyeron ese mensaje, sí eran perdonados. De esa forma estaban perdonando a la gente, pero por medio del mensaje de Jesucristo. Ahora, algunos piensan que
porque él dice, ustedes no pueden ser justificados por la ley de Moisés. Voy a guardar los 10 mandamientos o hacer lo mejor que pueda y creo que Dios me va a aceptar. Ay, ¿qué dice Santiago? Si uno viola uno de las 10, ha violado todas. ¿Nunca ha hecho mentira? Si dice que no, está mintiendo ahorita. No, nosotros todos hemos pecado. Hemos violado la ley de Dios. Entonces, la ley no nos puede salvar, nada más nos puede condenar. Nos enseña cómo debemos vivir y debemos tratar de cumplir con los mandamientos. Por eso agrada a Dios y es bueno para nosotros. Pero no pueden quitar el pecado. No pueden quitar solamente, por eso Jesús tuvo que venir. Por eso dice, todo el que cree es justificado por medio de Jesús, declarado inocente, aunque somos culpables, pero Él pagó el juicio que nosotros merecemos. Y en Hechos 4:12 dice, Pedro dice esto, hablando también el mensaje de perdón de pecados, dice, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Es en Jesús, no en la ley, en Jesucristo. En Hechos 8:13 vamos a ver que los apóstoles no tenían el poder de perdonar los pecados, sino a proclamar el mensaje de perdón de Jesús. Dice en Hechos 8:13, Simón mismo creó, no Simón Pedro, es otro Simón. Era incrédulo, pero oyó el mensaje de salvación por Felipe. Felipe era un evangelista. Y Simón mismo creyó y después de bautizarse, seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía, que Dios le dio a esta autoridad a Felipe. Simón había creído y ya fue bautizado. Vamos a ver lo que pasó cuando él quiso comprar el mismo don que tenían los apóstoles. En Hechos 8, 18, 24 tenemos este relato. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió, denme también a mí ese poder, para que todos a quienes yo los impongo las manos reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. Ahora, los apóstoles tenían cierta autoridad y poder que los otros creyentes no tenían. Y él dijo, ya soy creyente, dame ese poder para que yo también tenga el mismo don que ellos. Simón antes era un hechicero y era un grande entre el pueblo. Y él quería ahora tener ese poder. Pero ¿cuánto cuesta? Así era para el negocio. Pero le reprendió fuerte. Pedro, intentaste comprar el don de Dios con él. Había pecado. Y luego Pedro sigue diciendo, no tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. No dijo, hijo, hazme tu confesión y yo te puedo absolver. No. Dijo, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Ruega al Señor por mí, respondió Simón. No dijo, perdóname, absuélvame de mi pecado. No, dijo, dice, ruega por mí para que no me suceda nada de lo que han dicho. Ahora, cuando Simón pecó, sí,
Pedro creía que él tenía el deber y la autoridad de perdonar, escuchar la confesión de él y perdonarlo, lo hubiera hecho. Pero no, dijo, pida perdón de Dios, arrepiéntete y pida perdón a Dios. Como dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién? Dios, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Yo no, mire, si yo ofendo a Pepe, no voy con Luis y pedir perdón, por favor, Luis, ¿me puede perdonar por lo que hice con Pepe? No, debe ir con Pepe, debe ir con Pepe y pedir perdón. Discúlpame, Pepe. Es lo mismo, cuando ofendemos a Dios, vamos con Dios y confesamos el pecado a Él y Él es fiel y justo y nos perdona. Ahora, si he ofendido a Pepe, debo ir también con Pepe, pedir perdón a Dios por lo que hice mal con Pepe, pero también debo ir con Pepe, pedir perdón. Pero Dios es a quien tiene que buscar el perdón de Dios. Ningún hombre. Yo no puedo perdonar sus pecados, ni usted los míos. Solamente Dios. Eso se ve muy claro aquí. Ahora, en Lucas 24, 46 a 48, vamos a ver el mensaje que Jesús encargó a sus discípulos a predicar. Lucas 24. Hay que predicar perdón. Dice, esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Y en su nombre se predicarán que el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Esto fue el mensaje comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Cuando dijo, ¿quién es usted? Pero está hablando de que al predicar el evangelio, algunos van a arrepentirse y creer. Por eso, ellos son mensajeros del perdón. Pero el perdón es dado por Dios, no por ellos. Por eso los apóstoles predicaron el mensaje de perdón de pecados en el nombre de Jesús. Y vamos a ver que nosotros también, como enviados de Cristo, podemos predicar, compartir, enseñar ese mismo mensaje. Él nos encargó el mensaje de perdón. En Juan 7:16 dice, mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino él del que me envió. Jesús no enseñó nada más que no era de su Padre. Ahora, nuestro mensaje que compartimos en dando testimonio, o predicando, o repartiendo folletos, o lo que fuera, ¿verdad? Debemos tener cuidado que estamos también no predicando mi opinión, o lo que yo pienso, o según lo que yo sé, pero la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice. Por eso, 1 Pedro 4:11 dice, el que habla, hágala como quien expresa las mismas palabras de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. ¿Por qué? Somos embajadores de Dios, somos representantes de Él, no de nosotros, sino de Él. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Ahora debemos estar conscientes de expresar las palabras de Dios. Por eso es tan importante que conozcamos las escrituras y sabemos cómo entender las escrituras, pero no dar una explicación equivocada y engañar. No. O sea, bueno, entonces no voy a hablar. No, no, no. Debemos de anunciar, pero estar seguro que estamos anunciando la palabra de Dios, las palabras de Jesucristo, la palabra de nuestro Padre Celestial. Ok, así hay que anunciar el perdón. En 1 Pedro 2:11 y 12 habla también de podemos anunciar perdón de pecados por medio de nuestra vida, por nuestras acciones. Dice Pedro, queridos hermanos, les ruego, como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos, que combatan
contra la vida. Los pecados, los deseos pecaminosos están atacándonos. No somos amigos, son los enemigos. Por eso tenemos rechazo, matarlos, ponerles a muerte, porque son enemigos. Dice, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusan de ser el mal, ellos observan las buenas obras de ustedes y glorifican a Dios en el día de la salvación. El impacto que nuestra vida tiene en los incrédulos. Debemos hablarles y debemos vivir la vida de Cristo delante de ellos. La misión que Jesús dio a sus discípulos de predicar arrepentimiento y perdón de pecados a todo el mundo pudo haber parecido una misión imposible. No, nosotros no podemos hacer ni intentar. Sin embargo, aquí estamos ahora, creyendo en Jesús. ¿Por qué? Porque ellos lo hicieron y ahora nos toca a nosotros hacerlo. Ahora, sin embargo, ¿cuál fue el testimonio de los que siguieron, anunciaron este mensaje en Hechos 17:6? Dice, ¿qué hicieron este grupo? Eran los 12 apóstoles, después eran los 12, ¿verdad? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué impacto tuvieron en el mundo? Nos dice en Hechos 17:6. En un lugar que se llama Tesalónica. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos. No buscaron, no encontraron a Pablo y su equipo misionero. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos han trastornado el mundo entero. Han venido también aquí. Trastornado todo el mundo. Eso es lo que quiso Jesús. Y quiso. Porque el mundo no quiere. Nos está trastornando todo el mundo. Pero estaban predicando el evangelio. Y gracias a Dios se formó una iglesia en Tesalónica que alcanzó toda esa región con el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos fueron y anunciaron el perdón de pecados en Jesucristo. Y Dios bendijo su ministerio. Y por eso estamos nosotros aquí ahora. Hay mucha gente que tiene mucha culpa por sus pecados. A veces lo confesan, a veces lo admiten. Estoy seguro que tiene algunos conocidos que también ellos batallan con pecado y culpa. Y tenemos el mensaje salvador. Cristo vino a buscar y salvar a los pecadores. Padre, gracias que por este mensaje nosotros hemos oído que los discípulos, los apóstoles de Jesús fueron fieles en cumplir por medio del poder tuyo. Y ahora estamos aquí creyendo, gozándonos de salvación. Y Padre, ayúdanos a seguir ese ejemplo de ellos y llevar el evangelio a otros por la forma en que vivir y la forma en que hablamos, que hablemos como las mismas palabras de Dios a ellos. Padre, obra, bendice nuestras vidas en esta semana, podamos tocar a otros, la vida de otros por medio de tu obra en ellos, Padre. Úsanos, Señor, por esa misión imposible, pero contigo todo es posible. En el nombre de Jesucristo pedimos esto. Amén.